actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. 8:38 de la mañana y ya está con nosotros Cristian Valdivieso, director de Criteria y nuestro panelista de martes. Cristian, buen día y perdón si nos atrasamos un cachito porque... No, ya. buen día, ¿qué tal? ¿Quién es uno al lado? Un ex Supremo. un ex supremo, exactamente. Sí, en estos tiempos, le tratamos de sacar el jugo a Lamberto Cisterna. Cristian Valdivieso, director de Criteria. La verdad es que ayer fue un día... A ver, lo nuevo es que el fin de semana CIPER entregó, ¿no es cierto?, estos chats entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla, y probablemente lo que uno pasó es que uno se acercó al fondo a un tono, a una manera de operar, a distintas posiciones, porque no es solamente nombramientos. Yo creo que hay que ser muy riguroso en decir que esto ya no es solamente, esto desbordó los nombramientos. Esto es en qué sala va a estar para poder presentar mi causa, a quién podemos bloquear, o sea, ya esto era una manera de operar al interior del Poder Judicial. ¿Cómo ves tú la visibilización de esta operativa, de la figura de Hermosilla, de Vivanco, de lo que esto puede significar? Bueno, esto ya lleva varias semanas, ¿verdad? Y hemos ido conversando los distintos martes sobre las aristas que se van abriendo. Siempre vimos esto como algo sistémico, ¿se acuerdan? La semana anterior hablamos más bien de las aristas y las esquirlas políticas y dijimos, bueno, esto también tiene una esquirla en el Poder Judicial, tiene una esquirla a nivel gubernamental probablemente, y por lo tanto hay una cosa sistémica y que se está viendo cómo operaba sistémicamente esto. Entonces, creo que hay dos maneras de mirar esto. Uno es mirarlo con la lógica de que estamos en la frontera de la primavera y mirarlo más optimistamente, que yo creo que es una arista, que es decir, bueno, dado el nivel... Pero eso ya es como ponerle toda la voluntad de la mirada optimista. Bueno, pero dado el nivel en el que estamos y abstrayéndonos de que esto se desata por una coincidencia de un audio, ¿verdad? Pero también sabiendo que muchos de estos casos judiciales en el mundo se han desatado por coincidencia, ¿verdad? Ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, bueno, dado eso, bueno, hoy día creo que es imposible no pensar en que tenemos que empezar a hacer cambios y que el mundo político, el mundo judicial se tiene que abrir a esos cambios. No me imagino yo que después de esto, o más bien no me quiero imaginar, no haya un cambio profundo en el sistema de nombramiento de los jueces. Eso es evidente. Me imagino que después de esto el mundo político no empiece a pensar de que estas esquirlas los tocan directamente y por lo tanto empiecen a pensar de cómo también reforman o cambian el sistema político en función de que no haya espacio, ¿verdad?, o incentivos para prácticas que terminan siendo muy nocivas. Entonces, miremoslo desde ese lado. Yo pienso que es difícil que esto se entierre tan fácilmente y sobre todo creo que es muy difícil, si no imposible, que se entierre sin que esto genere un revuelo social importante. Se dice mucho que la gente está preocupada de otras cosas, que la seguridad, que la delincuencia, pero el nivel de rabia que se está acumulando con estas cosas y que se vuelve a acumular es algo que no es indiferente y es algo que opera en un nivel paralelo a la preocupación por la delincuencia, por la economía y otras cosas. Ya, pero y ahí mismo, porque uno podría pensar ya que esto se trata o se va a salir, porque lo conversamos justo antes, cuando empiezan a salir tantas... El caso de Ángela Vivanco es uno, pero aparece Jean-Pierre Matus, hay un sector que quiere empatar de alguna manera, entonces si vamos a sacar a Ángela Vivanco, yo estoy de acuerdo, pero también saquemos a Sergio Muñoz para quedar empatados, que eso ya parece ya la solución por parte del sistema político parece que ya está mal, por si se trata de empatar y no de ver quién realmente tiene las condiciones o ha cometido los errores o incluso presuntos delitos para ser removidos. Pero cuando empiezan a salir estas cosas de que vienen y afectan a todos los lados, es muy tentador terminar con un acuerdo político que ponga todo debajo de la alfombra, como ocurrió de alguna manera con los casos de financiamiento ilegal de la política. Sí, no? Es tentador, pero también es muy riesgoso. ¿O tú crees que han pasado 10 años desde ese caso? Estoy pensando en Penta SQM, y ahora es imposible o no cabría la posibilidad de hacer lo mismo. O sea, que, a ver, puede caber porque los políticos tienen demasiado poder en este país, pues es cosa que acuerden algo, ¿verdad? Incluso hagan una reforma constitucional o emitan, no sé, un tipo de acuerdo que suponga que se soslayan, se cierran todos estos casos producto de bien superior como la democracia. Pero si uno mira
el nivel de decadencia en que entró este mundo político desde el caso Penta Sukimich es tremendo. O sea, ese fue el momento donde la sociedad dijo que efectivamente todos los políticos eran ladrones, y toda la política estaba corrupta. Más allá de si el juicio era justo o injusto, pero ahí se comprobó concretamente que había un financiamiento que era ilegal a la política y que la connivencia entre el mundo empresarial, el poder económico y el poder político está absolutamente amarrada. Y ahora lo que se empieza a comprobar es que también está amarrada cierta connivencia con el Poder Judicial. Y eso es algo que si lo que queremos meter debajo de la alfombra, lo vamos a meter, pero la rabia que se va a acumular y que va a explotar en algún momento, no digo estallido social, pero que va a explotar, existe. Es cosa de mirar lo que está pasando hoy día en redes sociales y no es tan distinto a lo que pasó durante los periodos previos al estallido, porque la gente se enrabia mucho y con razón cuando ve el abuso de ciertos grupos tan poderosos frente, ¿verdad?, a la posición de menoscabo que tiene gente como, no sé, creo que fue en Freirina que metieron preso en prisión preventiva a alguien porque se habían robado un par de marraquetas. Entonces, insólito. Entonces, ese nivel de cosas que son insólitas, pero en la vida cotidiana de las personas generan mucha rabia porque es muy, pero muy injusto. Es interesante lo que dices tú, Cristian Valdivieso, porque yo creo que si uno escucha hoy día el relato, no solo del mundo de la política, también en el mundo judicial y lo que te dicen, y quizás varios analistas políticos, es que producto de la lectura del estallido social, te lo digo porque nos estamos acercando a eso y vamos a estar una semana previa a octubre de 2019, en la lectura hay todavía, no hay una lectura común. ¿No es cierto? No hay todavía, no existe. No, pues se acuerda que hace 2 meses discutíamos, o hace más tiempo que hablábamos de que este país va a estar dividido muchas veces en respecto de cuál es la interpretación que hubo del estallido social, entre el estallido delictual y la demanda justa de la sociedad. Exacto. Eso va a estar dando vuelta. Y yo entrevisté hace poco a Katia Araujo, en una entrevista en nuestro podcast de Conversaciones sin Pauta. Y es interesante porque dice algo muy parecido a lo tuyo, que tiene que ver con lo que no estamos viendo, que son estos como botones rojos que tiene la sociedad, que se pueden apretar en cualquier minuto, pero tienen que ver con la rabia. Y quizás la rabia en este caso, en el caso de Ángela Vivanco, de la Suprema, tiene que ver con algo que tiene que ver con la desigualdad, no es solo desigualdad de trato, es que ante la ley pareciera ser que no somos todos iguales, que si tú tienes un pituto, entonces habrá una persona que se cambia de sala o que va a dictaminar, ¿me entiendes? Eso probablemente esté ahí, ¿no es cierto?, como un germen muy que tiene que ver con la desigualdad ante la ley, ¿no? Con la sensación. Por lo tanto, el país de los ricos o de los poderosos, para ponerlo en el lenguaje del estallido social, y el país del resto del mundo. Es muy injusto. Ahora, por lo mismo, a mí no me parece mal que se empiece a mirar otros jueces también. Es decir, si para paliar o para de alguna manera neutralizar la rabia vamos a poner a alguien como la única responsable de todo lo que está pasando y no vamos a seguir investigando, también es bien absurdo, porque eso ha pasado también en el mundo muchas veces con los temas de las plazas políticas, donde hay de alguna manera un pato de la boda que permite que se neutralice el problema. Yo creo que hay espacio para mirar otros jueces también. O sea, Jean-Pierre Matus le ha mentido al país descaradamente. Pues entonces ¿A ti te parece ese caso también igualmente grave? Yo no soy juez, yo no soy abogado, pero sí tengo un cierto sentido común. Ese juez le ha mentido al país 2 o 3 veces, diciendo que no tenía chat, que nunca mandó el currículum, ha mentido. Entonces uno puede preguntarse muy legítimamente, o cualquier persona, bueno, si está mintiendo así, ¿qué otras mentiras más tiene? Entonces, a mí no me parece mal, y tampoco creo que la única responsable de todos los males sea Ángela Vivanco, que es hoy día evidentemente la gran villana de todo esto. Pero si vamos a mirar esto, bueno, mirémoslo en serio, porque de lo contrario, claro, sacrificando, ¿verdad?, a un patito feo, no vamos a arreglar el problema. Ya, y cuando yo me refería a esto de meter a otros supremos en el grupo, a Sergio Muñoz. O sea, cuando se está viendo, estamos hablando de la acusación constitucional, ¿cierto? Porque puede ser que termine finalmente Ángela Vivanco removida por la misma Corte Suprema, como pasó con Luis Correa Bulo, y no sea necesario o que veremos la acusación constitucional. Pero lo que se está pensando en el Congreso es una acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, que al parecer definitivamente es más bien transversal, tiene la firma. La DC está levantando Jean-Pierre Matus, por lo mismo que dices tú, pero ahí aparece la figura de Sergio Muñoz, que no tiene nada que ver con el caso Hermosilla, y que ahí es donde uno ve como una sensación de empate, de que la derecha dice, y donde queda además en evidencia el cuoteo de la elección de los jueces. Sí. Porque es como, si van a sacar a uno o a dos que pusieron ustedes, que pusimos nosotros, en el caso de Ángela Vivanco, pero nosotros queremos sacar a uno de ustedes, Sergio Muñoz. A eso me refiero
Connie, habrá que ver el mérito que tiene una acusación eventualmente constitucional contra Sergio Muñoz, y si hay mérito, bueno, habrá que tenerla. Pero esto también. no debiera ser algo que termina en un empate de cuoteo político, No. sino de quiénes son los ministros de la Corte Suprema que han cometido. Bueno, y si hay más jueces habrá que mirarlo irregularidades. también, pues esta es la oportunidad de mirarlo. Si ya. hay más jueces también que están metidos habrá que mirarlo. Yo no sé, no tengo idea cuáles son los méritos efectivamente, pero lo que hay hasta ahora, que Sergio Muñoz no es equivalente probablemente, aparentemente tuvo información privilegiada, que es algo que no tiene. Si lo que estamos hablando es de los abusos frente o la igualdad ante la ley, no todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de hablar de información privilegiada. Pues eso, cuando uno compra acciones, ¿verdad? O cuando se compraban acciones, y eso pagó harto los costos del expresidente Piñera. No Claro, olvidemos, el uso de información privilegiada es un abuso que está normado por la ley. No sé qué pasa en el caso de los jueces. Y si efectivamente él le entregó información, como se dice a su hija, que fue privilegiada, bueno, habrá que ver el mérito de ese tipo de cosas. Ahora, no sé si es empate o no, el punto es que pueden haber otros jueces también. Sí. La oportunidad acá es que efectivamente aquella frase famosa de caiga quien caiga no termine siendo una frase vacía más como a la que estamos acostumbrados, como las instituciones funcionan, porque todo eso termina horadando el sistema y la confianza. O que terminen clases de ética, porque ahora se llaman clases de buena convivencia, no sé. Bueno, pero de amistad cívica. A ver, una cosa es lo que esté pasando en el Poder Judicial, que realmente es un terremoto, y la verdad es que cuando uno conversaba con personas que manejaban información la semana pasada, decían, esto está recién partiendo. Esto te decían la semana pasada. Y había foco sobre lo de la Suprema, y había foco sobre lo que puede pasar con los notarios, o sea, había. Pero la pregunta de fondo acá tiene que ver con qué es lo que permite o qué es lo que ha permitido que una figura como Luis Hermosilla ya no fuera solo una fanfarronería, como se decía, algunos decían todo, no, si a lo mejor era fanfarronería, sino que pareciera ser que era derechamente un operador político. Sí. ¿Qué habrá permitido eso? Que una persona tenga tanto poder siendo solamente un abogado de la plaza. Es como que me llama mucho la atención porque, a ver, no dejemos de mirar que todo esto tiene que ver con Luis Hermosilla. Sí. O sea, lo que estamos viendo es una bombita que se está detonando desde allí. Luis Hermosilla parece como el pivote, ¿verdad?, de todas las relaciones entre el poder político, el poder económico y el poder judicial. Él como que era un operador que lograba armar o articular una red que hacía confluir toda esta red de intereses. La pregunta es, bueno, ¿qué lleva a este operador político y cuántos otros operadores políticos pueden haber también? Desde mi punto de vista aquí la gran responsabilidad o la primera tiene que ver con el mundo político. El mundo político es el que habilita estos espacios y estos espacios finalmente terminan siendo espacios cómodos también para un poder judicial que empieza a tener un poder que va más allá de la capacidad de administrar justicia porque de alguna manera tiene controlado al poder político. Y el poder político siente que el poder judicial le debe favores y por lo tanto quienes debieran regular, normar y eventualmente sancionar al mundo político están absolutamente atados de manos porque el mundo político es el que los ha puesto o los ha sentado en los sillones donde están. Entonces, los responsables, creo yo, de empezar a solucionar esto, entre otras cosas, es el mundo político, porque el mundo político es el que habilitó esto, porque instaló una lógica de nombramientos en el Poder Judicial que les permitió a ellos mantener ciertos grados de impunidad o posibilidades de seguir operando con los luchos Hermosillas de turno. Usufructuar de la gratitud. Exactamente, y usufructuar de la gratitud y también de una cierta impunidad porque los jueces estaban de alguna manera amarrados porque le debían en parte su nombramiento al mundo político. La semana pasada salió Criteria, ¿cierto? El jueves parece que fue, ¿no? La encuesta, tu encuesta, digamos, donde llama la atención, ahí se ve claramente la percepción de la gente, el aumento de percepción de corrupción y además ligado a un sector. O sea, el sector más golpeado en este minuto es Chile Vamos, ¿cierto? Sí, la derecha en general y Chile Vamos en particular, sí. Ya, ¿y esto tú crees que podría haberse reflejado? A ver, es toda la clase política, Connie, en rigor, la más golpeada. Ahora, los que pagan más en esta oportunidad, donde ni siquiera, donde nosotros no preguntamos por el caso Hermosilla, sino que partidos vinculados a la corrupción, como preguntamos hace un año lo mismo, exactamente, los que más se asocian hoy día es en general la derecha. Ya, es pero decir, eso la es lo gente interesante, hizo una porque relación... ustedes no preguntan sobre el caso Hermosilla, preguntan sobre la misma pregunta del año pasado y ahora... Exacto, la gente hizo una relación entre el caso Hermosilla, efectivamente, y el mundo de la derecha, y particularmente Chile Vamos. ¿Podría tener algún efecto esto en las elecciones? Bueno, hay que ver hasta dónde esto sigue irradiando, ¿verdad?, hasta a Chile Vamos y hasta dónde Chile Vamos es capaz de ejercer una suerte
de control o de manejo y de gestión de la crisis en la que está metida. Ya, porque Pero estas crisis, yo creo, estas crisis son bien sistémicas y por lo tanto me parece a mí que lo que debiera hacer el oficialismo y particularmente el gobierno, independientemente de que estemos en campaña política, es cuidarse mucho y preocuparse de cómo empezamos a salir de la crisis, ¿verdad? Y mostrar luz al final del túnel, más que seguir jugando es lo que ha dicho el ministro tensionando. Luis Cordero, pero cuando uno mira el resto del mundo político del oficialismo, no sé si los veo en esa línea, digamos. Bueno, yo creo que el presidente cayó en el juego y se equivocó. Y se equivocó la semana pasada cuando empezó a construir la lógica de las élites, porque al final del día esa lógica de las élites le puede rendir en el corto plazo algo, pero hoy día el presidente es parte de la élite. El presidente es parte de los poderosos y el presidente no puede pensar de que él y su gobierno hoy día están al margen de esto y que podrían estar eventualmente marchando en las calles contra los poderosos, porque él es parte de los poderosos, sino el más poderoso de este país y por lo tanto lo que uno esperaría el presidente en estas condiciones que ejerza más como jefe de Estado, como jefe de gobierno, que como jefe de campaña de su coalición política. Y además, lo dijimos la semana pasada, esto le iba a rendir 1, 2, 3 puntos, pero no le iba a rendir en el largo plazo, porque la gente tampoco le cree a los poderosos, como es hoy día el presidente de la República, que hablen en contra de los poderosos. Sí. Son 8:54, el tiempo voló. Cristian Valdivieso, un gusto como cada martes. Muchas gracias, está interesante la agenda y bien movida. Hay mucho. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. ¿En qué estaremos el próximo?